Bueno, ahora sí. Yo voy a presentarles el porqué del eje temático elegido y los contenidos que vamos a comenzar a ver a lo largo de esta jornada con los diferentes disertantes. Entonces, ¿por qué el eje temático elegido? ¿Por qué los temas elegidos? Por una parte, existen evidencias desde el productor de estancamientos de los rendimientos logrados a campo. Para citar estas evidencias, y agradezco a todos los grupos de siembra, productores, que me han pasado esta información, que es la que usualmente compartimos en los diferentes análisis de campaña en donde participamos de don Mario en ese tipo de reuniones. Acá, por ejemplo, desde la zona sur de Santa Fe, desde el CREA María Teresa, podemos observar cómo en el gráfico se observa, digamos, una baja, digamos, tasa de aumento de productividad del cultivo, y que esta baja, digamos, en el aumento de la productividad se ve acentuada si lo estamos hablando desde el año 2003 hasta la fecha. También podemos ver que el estancamiento se ve acentuado cuando estamos hablando de soja de segunda. Al igual, en el sudeste de Córdoba, desde el grupo CREA Montevideo en Rivil, están observando a través de graficar la evolución de los rendimientos en función de una serie histórica amplia, como también en los últimos años se están evidenciando, están observando a través de los rendimientos logrados a campo un amesetamiento, un estancamiento de los rendimientos. Si lo abrimos en los ambientes con napa, se observa al igual que si estos datos están abiertos en los ambientes sin napa. Desde el oeste húmedo de Buenos Aires, desde el Grupo El Labrador, también podemos ver comportamientos similares. Ellos están evidenciando y mostrando preocupación planteándose interrogantes del estancamiento, del amesetamiento de los rendimientos, especialmente también a partir de la campaña, en este caso graficado 2004-2005, tanto en los rendimientos máximos como en el rendimiento promedio. Y nos vamos también a una zona del oeste húmedo de Buenos Aires, pero otro grupo de siembra, el grupo del Planchazo, en los partidos de Lincoln, General Pinto, General Villegas. También, si observamos la evolución de los rindes de soja en 17 campañas, podemos observar, por un lado, la tasa de incrementos de rendimientos en una serie amplia de años, y esta tasa nos está mostrando que a medida que se van incorporando nuevas campañas, la tasa de incrementos de rendimientos por hectárea va disminuyendo, habiendo disminuido al incorporar, por ejemplo, la última campaña agrícola en 20 kilos por hectárea. Si esta serie la hacemos en los años desde el 2004-2005, vemos que lo que ellos están observando es una disminución de rendimientos año a año en sus lotes de producción. Desde el CREA Meguino también podemos ver comportamientos similares en una amplia serie histórica y en soja de primera, en donde tanto los rendimientos máximos como los rendimientos medios en los últimos años están observando este estancamiento o amesetamiento de los rendimientos. Bien, y vemos, como en los casos anteriores, que si esta serie histórica la limitamos a las últimas campañas agrícolas, ellos también están viendo, en este caso, no solo un amesetamiento, sino hasta una disminución de los rendimientos reales logrados a campo.
tanto los rendimientos, como vemos, máximos como los rendimientos mínimos. Entonces, por un lado, tenemos estas evidencias, tenemos estos datos, digamos, relevados con amplia cantidad de hectáreas por diferentes grupos de siembra. Y por otra parte, los ensayos conducidos por don Mario Semillas, que son en condiciones de campo, en macroparcelas de desarrollo, muestran que podríamos estar limitando el rendimiento potencial definido en muchos planteos de soja. Si recordamos entonces a qué me estoy refiriendo, a qué nos estamos refiriendo con rendimiento potencial, es aquel rendimiento que luego de dejar definida la estructura del cultivo, es decir, la fecha de siembra, el grupo de madurez, el genotipo, el distanciamiento entre surcos principalmente, en un ambiente productivo determinado, es el rendimiento máximo al cual ese cultivo puede llegar a alcanzar a rendir. Nosotros tenemos evidencias que ese rendimiento potencial muchas veces lo estamos ya limitando, lo estamos definiendo, digamos, ya con un rendimiento potencial menor del que podríamos llegar a obtener. ¿Y esto debido a qué? Una de las posibles limitantes o de las evidencias que tenemos es que sea por el ambiente productivo. Siempre recordando, y acá cito a Martín Díaz Zorita, quien en una jornada de don Mario, digamos, especificó bien y definió el ambiente como la interacción entre lo que es el sitio, es decir, la serie de suelo, la radiación de esa localidad, la temperatura, por el manejo del sitio, es decir, la rotación, la nutrición del suelo, y por el efecto campaña, cantidad y distribución de precipitaciones. En redes de ensayos de don Mario de desarrollo, condiciones de campo, ya es más de un año, en más de una oportunidad, digamos, hemos mostrado este tipo de datos y creo que Silvina Bacigalupo también tiene muchas evidencias de resultados similares, en donde vemos que, por ejemplo, en este caso, evaluando 12 ambientes productivos, que son fruto de la combinación de 7 sitios y 3 campañas, vemos que cerca del 70% de las variaciones del rendimiento fueron explicadas por el ambiente productivo. Ahora, bueno, ustedes miran qué importancia tiene esto. Yo mucho del ambiente no lo puedo modificar, la campaña no lo puedo modificar, la serie de suelo que arrendé o que compré tampoco la puedo modificar. Pero lo que vemos es que efectivamente el sitio, la serie de suelo, la radiación, la temperatura, la altitud, no la puedo modificar, ya lo arrendé o es mi campo. La campaña, cantidad y distribuciones de lluvias, tampoco la puedo modificar, sí la puedo predecir mejor y eso es lo que va a hablar, entre otros temas, Pablo Marcuri. Pero lo que sí puedo modificar es el manejo del sitio, sabiendo todas las dificultades del contexto que hay hoy para poder manejar bien un sitio, y a eso se va a referir, entre otros disertantes, César Belloso. Pero lo que vemos es que el sitio lo podemos modificar a través del manejo del sitio. El manejo del sitio puede ser diferente. Y lo que vemos ahora es que como componente del ambiente, el manejo del sitio explicó mayores variaciones en el rendimiento que lo que hizo el efecto campaña. Y esto también lo venimos observando en otras zonas y haciendo otros análisis con otros grupos de campañas. Esto es muy interesante ver cómo comparando el mismo sitio, esto es, es un argidol acuícola de Chacabuco, 2 lotes que vienen realizándose, 2 campos que vienen realizándose, son estaciones Don Mario Más, que viene realizándose el mismo tipo de ensayo. Lo único que difiere es el manejo del sitio. Es decir, uno de estos campos está bien rotado, está con una adecuada y profesionalizada nutrición, está sin presencia de densificaciones o problemas en la fertilidad física del suelo. En cambio, el otro campo tiene una baja proporción de gramíneas,
tiene ya problemas medido, cuantificado, y de eso va a hablar Javier Iglesias, de densificaciones, y tiene una nutrición, digamos, pobre por los rendimientos a los cuales aspiraríamos tener. Y si vemos el porcentaje de variación del rendimiento y qué factores, qué fuentes de variación son las que explican esas variaciones de rendimiento, vemos que más del 40% de las variaciones de rendimiento son explicadas por el manejo del sitio. Conclusión, vemos que dentro de lo que es el ambiente productivo, que se llevaba el 70% de las variaciones de rendimiento, la mayor proporción fue explicada por el manejo del sitio, superando a lo que es el efecto campaña, habiendo sido 3 campañas bastante contrastantes entre sí. Esto lo podemos ver por las diferencias de rendimiento que existieron entre los 2 manejos de sitio, que fueron cerca de 800 kilos, en cambio las diferencias obtenidas por el efecto campaña fueron mucho menores. En las otras evidencias de don Mario es por el manejo. ¿Será por el manejo estas limitantes? Estamos siempre, digamos, con los factores que hacen a la definición ya de un rendimiento potencial, dejamos definido menor rendimiento potencial. En don Mario estamos haciendo desde hace muchos años, una de las líneas de trabajo es conocer la mejor estructura óptima para cada ambiente productivo. Y lo que vemos repetidamente, y esto se va a ocupar en detalle Rodrigo Iglesias, es cómo podemos llegar a tener diferencias de más de 1000 kilos solo por estar eligiendo una fecha de siembra inadecuada o un grupo de madurez o genotipo inadecuado. Y cómo es muy importante, eso es lo que vamos a intentar mostrar a lo largo de la jornada, es presentarles estrategias, un grupo de estrategias que aseguren la máxima productividad. Es decir, no hablar de una sola fecha de siembra o de un solo genotipo, un solo grupo de madurez, que estaría siendo inviable por la logística de siembra, sino hablar de un grupo de estrategias, es decir, siempre aspirar a aquellas estrategias que se encuentran en el 25% de las mejores oportunidades de obtener el máximo rendimiento, es decir, las que están por arriba del cuartil superior. Vemos, por ejemplo, en el caso anterior, que estábamos en un ambiente productivo que era 2009-2010, Chacabuco, y ahora lo único que hicimos es el mismo sitio, el mismo manejo del sitio, pero cambiamos campaña. Y vemos que acá, por ejemplo, ante una modificación del ambiente, vemos que a lo mejor un grupo corto, temprano, es el que no debió haber sido sembrado. Y esas cosas son las que podemos predecir y modificar al momento de diseñar un cultivo de soja. En cambio, yéndonos a un ambiente de menor potencial, estamos teniendo también una estrategia. Vean lo que está en el círculo verde, que son aquellas estrategias que están por encima del cuartil 3, es decir, que son las mejores estrategias que maximizaron los rendimientos. Vemos que las estrategias son totalmente distintas. Es estar sembrando un grupo largo a fin de octubre o un grupo corto a mediados de noviembre. Pero ven que esto tiene una altísima interacción con el ambiente productivo. Es imposible manejar por separado la fecha de siembra, el grupo de madurez, el genotipo y el ambiente. Siempre no hay una red de ensayos en donde no se muestre que hay una interacción triple entre estas variables, entonces tenemos que manejar esto en forma conjunta. Y por el lado de la genética, porque nos hemos planteado por el lado genética, y ya Gerardo Bartolomé mostró un gráfico de lo que es el avance genético en los últimos 14 años. Yo le voy a mostrar, por ejemplo, que en cada grupo de madurez el compromiso de don Mario es, sin duda, lograr aumentos en el rendimiento de las nuevas variedades frente a las antiguas variedades. Y hay casos que fueron hitos en don Mario, por ejemplo, el reemplazo de la 3810 por 3700, una variedad que había sido sembrada en una gran proporción de área en la zona núcleo. Y vemos que las redes de ensayos propias, ensayos de terceros, muestran un diferencial del 10% de rendimiento
en un amplio rango de ambientes productivos. El problema es que muchas veces después vemos las evidencias es que esto no se ve a campo. Acá hay otro caso, para citar grupo 3, grupo 4. En el grupo 4, una 4612 versus una 4670, en donde tenemos un 4% de aumento en el rendimiento. Entonces, parecería que el reemplazo lento de las variedades podría llegar a ser otra, a lo mejor limitante, a ese aumento en la productividad en los lotes de producción. Pero también podríamos estar frente a un aumento de la brecha entre los rendimientos potenciales definidos, es decir, los que acabamos de definir con la estructura del cultivo y el ambiente, y el rendimiento alcanzable. Y acá juega un rol fundamental lo que es la fertilización del cultivo, y a eso se va a referir Fernando García. Por el lado del ambiente, con la nutrición del suelo, y por el lado del cultivo, en lo que hace a la fertilización del cultivo, y poder achicar lo máximo posible la brecha entre el rendimiento potencial que dejé definido y el rendimiento alcanzable. Y por último, también podríamos estar frente a un aumento de la brecha entre los rendimientos alcanzables y los reales. Es decir, estaremos frente a un aumento de la brecha, lo hemos vivido, campañas con alta mancha ojo de rana que nos agarró desprevenidos, con poco conocimiento de la enfermedad y por lo tanto con un manejo inadecuado de la enfermedad. Bueno, en fin, hoy estamos frente a otro ambiente que va a explorar el cultivo, seguramente muy distinto a las últimas campañas. Entonces eso es importante y es lo que se va a referir Marcelo Carmona, además de plantear a lo mejor nuevas amenazas, nuevas preocupaciones para solucionar para un mediano o largo plazo, como es el crecimiento de los hongos del suelo, que también podría contribuir a este aumento de la brecha entre los rendimientos alcanzables y los reales. Estos temas, esta forma de ver la problemática que todos ustedes ven en los campos es lo que nos hizo elegir el eje temático de limitantes a la productividad del cultivo de soja, claves para su identificación y superación. Y el bloque de la mañana, que vamos a empezar ahora, va a estar dado por 4 presentaciones. Uno de ellos es un panel, el primero, que va a hablar de limitantes de clima y suelo. El segundo, hablando de hacia un mejor conocimiento del clima regional y su variabilidad. El tercero, ya hablando de lo que es el manejo de las variedades, esa elección de las mejores estrategias para cada calidad de ambiente productivo en diferentes zonas, regiones productivas del país, que va a estar a cargo de Rodrigo Iglesias. Y por último, ¿qué papel pueden estar jugando también las nuevas tecnologías en esta solución, en esta superación de las limitantes, disminuyendo la brecha de rendimiento que estamos observando? Por otra parte, a la tarde nos vamos a dedicar a los factores que son limitadores del rendimiento, fertilización del cultivo, y a los factores que son reductores, como yo recién les hablaba de enfermedades, pero también es un tema muy importante las malezas con toda la nueva problemática que existe. Y por último, plantear si un sistema de producción sustentable, en qué medida puede llegar a estar superando estas limitaciones, achicando las brechas de rendimiento que estamos hoy observando y cómo, sortear, superar las limitaciones del contexto para que este sistema sustentable o manejo del sitio pueda ser realmente implementado en los lotes de producción. Bueno, desde mi parte, gracias, y ahora voy a invitar entonces a pasar al estrado a los primeros 3 disertantes, Silvina Basigalupo, Javier Elisei y Pablo Marcuri.